Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, por la gracia de Dios. Dios nos bendiga a todos. Estamos nuevamente con nuestras producciones, nuestros programas que queremos iniciar. En esta ocasión con la Universidad de Cristo, un seminario bíblico que estamos iniciando para poder tener estudios bíblicos de la palabra de Dios, para poder aprender cada día un poco más de todo lo que Dios nos quiere enseñar o nos quiere que nos demos cuenta por medio de su santa palabra. Estaremos estudiando lo que es la vida de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estaremos estudiando también todo lo que es el Nuevo Testamento, del libro de los Hechos en adelante hasta el Apocalipsis, lo que es los apóstoles, los hechos de los apóstoles, el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y todas estas cosas que son necesarias para que nosotros como iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor, crezcamos. Porque si no nos nutrimos de la palabra de Dios, pues no vamos a llenarnos de su Santo Espíritu. Para que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, aprender, conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y estaremos entonces con estas clases, con estas discipulados de la palabra de Dios. También estaremos viendo el Antiguo Testamento, todas esas historias muy bonitas que hay del Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir Dios por medio de estas historias, verdad? Estaremos estudiando también lo que es escatología bíblica, que son las profecías que se van cumpliendo poco a poco conforme vamos avanzando en el tiempo, desde las que se han cumplido ya hasta las escrituras proféticas que nos llevan a la revelación del Apocalipsis. Así que estaremos en unos estudios profundos y gracias a Dios porque podemos contar con ustedes para que puedan junto con nosotros aprender de la palabra de Dios. En esta ocasión, hoy eh, estaremos estudiando una una cuestión básica que tiene que tener todo cristiano. Es algo súper básico que a veces desconocemos, ¿verdad? Hay dos cosas que nos manda el Señor, dos cosas que nos manda Dios, y Él se las explicó a sus discípulos y se las explicó a las personas que lo rodeaban y todos los que le preguntaban. Y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, 38 y 39. Cuando el Señor, pues, habló con los escribas le preguntaron a Él. Los escribas le preguntaron a Él que cuál era el gran mandamiento de la ley. Entonces, Jesús le respondió con una respuesta contundente. Le dijo el Señor, bueno, lo vamos a leer, dice Mateo 22, capítulo 22, verso 37, 38 y 39. Tenemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Maestro, le dijeron los escribas, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos que el Señor le dio una respuesta contundente, resumió absolutamente toda la ley en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese es el primer grande mandamiento. Todos nosotros tenemos ese mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Aunque hay gente
que no determina a Dios, o no cree en Dios, o no le interesa, sabe en lo profundo que hay un Dios que creó todas las cosas, pero no le interesa honrar a Dios, amar a Dios. O sea, hay mucha gente así, pero también hay mucha gente que amamos a Dios, que nuestra vida es una comunión diaria con Dios, aunque a veces nos extraviamos, a veces cometemos errores, porque somos seres humanos. Mientras estamos en esta carne, siempre vamos a fallar, porque el pecado aún está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Dios nos limpia de todo pecado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, quien la derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Ese sacrificio del Señor Jesucristo fue por usted y por mí. Y Dios nos limpia con su sangre cada momento, a cada momento. Nosotros cometemos errores, venimos a Cristo, venimos al Señor arrepentidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida nos redarguye de todo pecado, nos hace ver lo malo que estamos haciendo. Venimos a Cristo, a la cruz del Calvario, al sacrificio de nuestro Señor y pedimos perdón de nuevo. El estudio de la palabra nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, estamos alimentándonos del Espíritu de Dios, y nos limpia de todo pecado. Esta enseñanza nos habla de dos cosas, pero que la mayoría de los cristianos solo hacemos una. Pero el Señor nos manda que amemos a Dios por sobre todas las cosas primero, amarlo no solo de amarlo de boca, sino que de corazón, de mente y alma, dice su palabra. Lo vamos a leer. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que pide Dios. O sea, amar a Dios con todo, no solo acordarnos de Dios, amarlo todos los días, cada día. Ese es el primer mandamiento. Pero el segundo dice, el segundo es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema? Que estamos cumpliendo, si usted le pregunta a los cristianos, estamos cumpliendo el primer mandamiento. Estamos honrando a Dios, hablamos con Dios en oración, conversamos con Él, tenemos una amistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Y estamos cumpliendo este mandamiento, asistimos a una iglesia, nos congregamos, estudiamos la palabra de Dios, oramos, pero tenemos que cumplir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. A veces amamos al prójimo de palabra, de boca, nada más. Sí, hermano, yo le amo, yo le aprecio, yo le quiero mucho, pero solo de boca no funciona. O sea, Dios está esperando que nosotros cumplamos los dos mandamientos, amarlo a Él y amar al prójimo. Entonces, ¿cómo lograr hacer esto? Solo existe una forma de que podamos amar a nuestro prójimo, de que estemos llenos del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, nuestra vida es diferente. La parte espiritual nuestra es mayor que la parte carnal. Cuando usted y yo estamos vacíos del Espíritu de Dios, de la parte espiritual, nuestra carne manda más que el Espíritu. Entonces, hay todo tipo de personas. Bueno, hay personas que sin necesidad de ser cristianos son bondadosos, ¿verdad? Colaboran, ayudan a otras personas. Pero ese es un don que atrae cada persona, pero no todos lo traen. Para que los cristianos, los hijos de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, puedan hacer esta labor, pues tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces
ese mismo Espíritu de Dios es que nos hace hacer estas cosas. Lo vamos a leer en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago era Jacobo. Jacobo se dice que era uno de los hermanos en carne de Jesucristo, de nuestro Señor. Entonces dice Santiago capítulo 2, dice el verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando el apóstol Santiago. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Escuche bien, la fe sin obras es muerta. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Santiago aquí? Que cuando usted está lleno de fe, cuando nosotros estamos llenos de fe, de Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ese Espíritu nos hace movernos a misericordia y nos hace que amemos a nuestro prójimo, pero no de palabra, sino que vemos las necesidades, vemos los problemas y de alguna u otra forma buscamos solucionar. A veces no podemos, no tenemos en la parte económica, en la parte financiera, pero podemos gestionar, movernos para que otro que sí tiene o que sí pueda solucionar, ayudar a estos problemas. Y si aquí hay otra persona que está llena del Espíritu Santo, sin ningún problema va a tener o va a poder ayudar al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que es necesario los dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no lo vamos a hacer. Lo va a hacer tal vez aquella persona que tiene ese don de ser bondadoso, pero no todo el mundo es bondadoso. Es necesario. Y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, cuán necesario y cuán importante es estar lleno del Espíritu de Dios. Cuando hablo de estar lleno del Espíritu de Dios, no hablo de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que como se ha enseñado por años, ¿verdad? Que se cree o algunos creen que estar lleno del Espíritu de Dios es gritar, es brincar, dicen se llenó del Espíritu Santo, pero la persona al día siguiente vuelve a ser la misma de antes. Entonces eso no es estar lleno del Espíritu de Dios. Cuando una persona se llena del Espíritu de Dios, no necesariamente tiene que gritar, patalear, brincar, lo que quieran, ¿verdad? Pero se ve el cambio en la persona, la actitud, la forma de una persona llena del Espíritu de Dios quiere hablar con Dios, ora a Dios, quiere conversar con Dios a cada momento. Una persona llena del Espíritu de Dios quiere estudiar su palabra, aparta el tiempo para estudiar su palabra, quiere congregarse, quiere tener comunión con los hermanos. Esa es una persona llena del Espíritu de Dios. Pero vamos a ver la importancia de estar llenos. ¿Y cuál es vamos a ver también cuál es el problema o la consecuencia de no estar llenos de Dios? Y lo vamos a ver en el capítulo 25 del libro de Mateo. Este capítulo habla de 3 cosas en particulares. Es un capítulo que habla primero de la parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Después
habla de la parábola de los talentos, que estaremos viendo también. Esta parábola de los talentos nos enseña y nos habla acerca de la importancia de estar lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para que la obra, la iglesia de Cristo, avance, para que la iglesia de Cristo crezca. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido hombres para que lleven esta palabra, para que lleven este mensaje a las demás personas que no conocen de Dios, y estas personas se conviertan a Cristo Jesús, no al hombre, no se conviertan a la denominación, a la congregación, no, a Cristo Jesús. De esto nos habla esta parábola de los talentos. Y después termina este capítulo 2 con la venida del Hijo de Dios, que dice: juzgará a las naciones cuando Él venga. Y ahí veremos la importancia de estar llenos del Espíritu, para amar a Dios primero y después amar al prójimo. Ahí lo veremos, lo estudiaremos. Iniciamos en la primera parábola del capítulo 25 del libro de Mateo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron y recibieron salieron a recibir el esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice que cabecearon todas cabecearon, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras diciendo, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vinieron después también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son 10, la palabra nos enseña que hay 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. El número 5 nos habla de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Esto representa el número 5, por los 5 ministerios que Dios estableció para la iglesia, que fue fundamentada desde los tiempos del apóstol Pedro y todos los apóstoles. Fue fundamentada, la piedra angular es Cristo Jesús, pero fue fundamentada en apóstoles y profetas. En aquel tiempo del inicio de la iglesia, allí se fundamentó la iglesia, apóstoles y profetas. Entonces, estos 5 ministerios fue fundamentada la iglesia en el tiempo de los apóstoles y profetas. Después fue avanzando el tiempo, que tenemos 2000 años ya, y llegó el tiempo que se estableció para los evangelistas, para empezar a regar el evangelio, no solo en el área de Asia, en Europa, en África, sino que en el tiempo que inició la iglesia se regó el evangelio en Asia y Europa, pero conforme fue avanzando el tiempo, se fue regando el evangelio con ya lo que es África, el continente americano, cuando fue fundado, que solo tiene 500 y fracción de años, ¿verdad? América. Y América se fundamentó todo el continente americano. Ahí ya empezó el evangelismo, o sea, el evangelio, los evangelistas, que es una parte del ministerio, y después, ya regado el evangelio, quedó fundamentada con pastores y maestros, que son los que están sosteniendo la iglesia, están alimentando el cuerpo de Cristo del alimento que es la palabra de Dios. Eso representa el número 5. 5 vírgenes, las 10 eran vírgenes. Esto habla de la iglesia, serán mujeres.
La mujer es representativa de la iglesia. Vírgenes, porque la iglesia debe ser pura, santa, sin mancha, ¿me entiende? Por eso es que habla así, se refiere a esto. Pero dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían sus lámparas y tenían aceite en sus lámparas. Las insensatas no tenían lámpara, porque sí tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos estar dentro de la iglesia, podemos congregarnos, podemos estar por años, pero si no tenemos aceite en nuestra lámpara, la lámpara significa la misma iglesia, la congregación, nuestra propia vida, que debe de iluminar, luz del Señor, luz de Dios. Pero tenemos lámpara, pero no tenemos aceite. Entonces nosotros debemos de buscar llenarnos de ese aceite que es el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted sabe que usted está lleno o tiene aceite, está lleno del Espíritu de Dios? Si usted, su vida diaria, tiene comunión con Dios. Usted sabe si usted está lleno del Espíritu porque tiene comunión con Dios. Usted tiene deseo, tiene la necesidad de orar, hablar con Dios. Y todos los días, no hablo de una vez al mes o solo cuando vamos a la iglesia. Usted tiene deseo de escudriñar la palabra de Dios. Usted tiene deseo de honrar a Dios, de amarlo. Pero no solo a Dios, usted quiere cumplir el deseo de amar al prójimo también. No solo amarlo de palabras, sino que usted ve oportunidades de apoyar, de ayudar, tenga o no tenga recursos. Si no tiene recursos, usted busca la forma de ayudar a las personas. Eso es estar lleno del Espíritu de Dios. Entonces estamos preparados. ¿Para qué? Dice que estas 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, tardó el esposo y se durmieron. Se durmieron. A veces la iglesia, y que representan estas mujeres, está en el último tiempo, en este tiempo que estamos actualmente, gran parte de la iglesia está dormida, no está haciendo nada, está ahí, varada, podríamos decir, está parada, no está desarrollando nada, no se desarrollan lo que antes se hacía. Antes la iglesia era bien activa, había muchas campañas evangelísticas, había la iglesia visitaban hospitales, algunas iglesias lo están haciendo, pero no todas. La iglesia está dormida, porque estamos en ese tiempo ya. Pero dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Ahí viene el esposo. Esto nos habla de la venida del Señor, del levantamiento de la iglesia, que en la iglesia evangélica le llamamos el rapto. Esta parábola de eso nos habla. Nosotros debemos de estar preparados porque no sabemos el día ni la hora, como lo dice el último versículo, que el Señor vendrá. La iglesia la está esperando. La iglesia que conoce de Cristo y conoce su palabra está esperando que el Señor venga y levante a su pueblo, levante a su iglesia. Entonces, pero cuando Él venga, cuando el Señor venga, Él va a levantar una iglesia llena de su espíritu, con aceite en sus lámparas. Esa es la importancia de que usted y yo estemos llenos del Espíritu de Dios. Si el Señor viene y usted no tiene aceite en su vida, no tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted no va a ser levantado en el rapto. Cuando el Señor levante sus hijos, porque ¿por qué lo va a hacer el Señor esto? Hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Para qué esto? Porque Dios va a sacar su iglesia de esta tierra, porque viene un tiempo de gran tribulación a esta tierra. Viene un tiempo difícil para esta tierra. Porque al levantarse la iglesia, quien va a tomar el mando de esta tierra por completo, va a ser Satanás. Actualmente tiene cierto control, pero hay algo que lo detiene para que haga todo lo que quiere hacer, que es la iglesia del Señor. Entonces, es necesario que estemos llenos de aceite, porque si el Señor viene en cualquier momento, estamos en los finales tiempos que va a suceder esto, y no estamos llenos del Espíritu de Dios, no vamos a ser levantados, y vamos a tener que sufrir todo lo que viene para esta tierra.
Y si no, y si muriéramos en este tiempo, ¿cuál es el problema? Que si usted y yo morimos sin estar llenos del Espíritu de Dios, es un problema, porque usted entonces no entra al reino de los cielos. Usted va para otro lado. O sea, esto es así. El Señor no nos va a llevar porque seamos buenos, porque seamos buenas personas, porque nos va a llevar porque su Santo Espíritu está dentro de nosotros. Por eso nos va a levantar. Él nos ve con ojos de amor por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Entonces, esta es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Sigue el capítulo 25 hablando estamos en el libro de Mateo, capítulo 25. La siguiente parábola habla de los talentos, dice. Lo vamos a leer. 14, verso, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en tierra y escondiendo el dinero de su señor, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí. Dice, tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las nieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de los talentos nos enseña, nos habla, bueno, muchos han predicado de muchas cosas de esta parábola de los talentos que son válidas. Pero en esta ocasión yo quiero aplicarlo, quiero que usted entienda, aprenda de que es necesario que estemos llenos del Espíritu de Dios. Estos talentos que su Señor dice que se fue lejos y reunió a estos hombres y les dio a cada uno conforme a su capacidad. Por eso es que entendemos ahora que hay muchos tipos de iglesias. Hay iglesias pequeñas, hay iglesias medianas y hay iglesias grandes. Porque Dios da conforme a nuestra capacidad. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Estos varones, esto representa la iglesia también de Cristo, la iglesia del Señor. Esta parábola de los talentos nos habla acerca de lo que Dios entrega, lo que el Señor entrega a su iglesia. Esta lectura que tuvimos nos enseña que dice que el Señor salió lejos y llamó a 3 hombres, a 3 obreros, y le entregó 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro, conforme a la capacidad de cada quien. Así nos da Dios, conforme a nuestra capacidad nos da administrar lo que Él quiere. En este caso, la iglesia del Señor.
¿Qué es lo que estamos hablando? Es necesario que estemos llenos de su Espíritu. ¿Para qué? Para poder dar resultados a Dios. Él nos va a pedir resultados, el Señor, a cada uno conforme a lo que nos ha dado. Hay iglesias pequeñas, hay iglesias medianas, hay iglesias grandes. ¿Por qué? Porque Dios da conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Esta parábola nos enseña que a un hombre le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Veámoslo así, es la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Usted, Dios le dio 5 talentos, usted está predicando, usted está en una iglesia donde hay cierta cantidad de personas. Los 5 talentos representan una cantidad grande, una iglesia completa de Cristo. Entonces viene usted, tiene que trabajar esos 5 talentos. Usted no van a pasar 3, 4, 5 años con la misma cantidad de personas en su congregación. No puede suceder eso, no puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios le entregó 5. Usted, cuando el Señor venga, usted tiene que entregarle el doble de lo que Dios le dio. ¿Y cómo va a suceder esto? De la única forma que sucede es que usted esté lleno del Espíritu de Dios. Estar lleno del Espíritu de Dios lo va a hacer que usted trabaje con eso que Dios le dio. Usted va a trabajar, usted va a estar motivado a llevar la palabra del Señor, usted va motivado para orar, para ir a orar por los enfermos, ir a orar por buscar solución a los problemas de los hermanos, de la congregación. Eso, estar lleno del Espíritu de Dios, lo va a motivar a hacer esas cosas. Usted va a amar a Dios por sobre todas las cosas primero y después va a amar a los demás, al prójimo, que es la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo somos las personas. Usted va a amar como pastor, como ministro, como líder de la iglesia, como diácono, como parte del cuerpo de Cristo. Usted va a amar a los demás. Entonces usted se va a esmerar por trabajar en la obra de Dios. ¿Qué pasa? A otro le dio 2 talentos, en menor cantidad, una iglesia un poco más pequeña, podemos decir mediana. Pero dice que este siervo también trabajó, negoció con los 2 talentos y le entregó, cuando el Señor vino, el de los 5 talentos le entregó 10 talentos. Dios le dio 2 talentos y le entregó 4 talentos. Trabajó, negoció, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero si usted está vacío, usted está pasando los días, jugando al culto nada más, pero no está trabajando para ganar almas, para entregar. Usted va a ver un día que va a dar cuentas al Señor. La iglesia completa, no hablo solo del ministro, del pastor, la iglesia completa, porque todos trabajamos en la obra. Dice que le entregó 1 a una persona, porque el Señor conocía la capacidad de esta persona. Le voy a dar 1 para que me entregue 2. Pero esta persona enterró su talento. Y a muchos nos ha pasado eso. En algún momento de nuestra vida hemos enterrado el talento que Dios nos dio. Pero si logramos recapacitar a tiempo, podemos volver a iniciar. Bueno, yo tengo este talento que Dios me dio, pero yo tengo la obligación de entregarle otro talento más a Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted tiene que llenarse del Espíritu de Dios en oración, en lectura de su palabra, en búsqueda de Dios, para que usted pueda animarse. Y cuando el Señor venga, usted entregue otro talento a Dios. Pero si el Señor viene y usted le dice, no, es que yo enterré el talento porque por cualquier cosa que sea, cualquier razón que usted le ponga a Dios. Leímos lo que sucedió con este hombre. Dice que el que tenía, quítenle el talento, dijo Dios, quítenselo. Y no va a esperar que él venga, Dios lo va a quitar. Y ese talento déselo al que tiene 10. Quítenle el talento y denle al que tiene 2. Y dice, lastimosamente dice, bueno, y como no trabajó su talento, échenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad. Si Dios nos ha llamado a su obra, no hablo nuevamente, lo digo, no hablo solo de los ministros, de los pastores, hablo de toda la congregación, ministerios de alabanza, liderazgo, grupos familiares, todos tenemos la obligación de trabajar, pero primero tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, llenarnos en búsqueda, en oración, en lectura de la palabra.
para que la iglesia crezca, la iglesia de Cristo. Una iglesia estancada, que usted mira una iglesia que no crece, que están los mismos hace años, es una iglesia que no está llena del Espíritu de Dios, está vacía, está muerta. Entonces, hay que buscar una forma de que esta iglesia recapacite, se llene del Espíritu de Dios para que empiece a crecer, porque es necesario que crezca. Porque si no, va a venir el Señor y va a quitar el talento y no va a hacer nada. La tercera cosa que habla este capítulo 25 del libro de Mateo, dice que el Hijo del Hombre vendrá y juzgará a las naciones. Miren la importancia de estar llenos del Espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, porque viene cuando el Señor venga y Dios va a juzgar las naciones y Dios nos va a pasar la balanza a todos. Entonces dice acá, oiga bien, cuando el Hijo del Hombre, el verso 31 del capítulo 25 de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidos delante de todas las naciones, apartadas unos a otros, como aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, venís y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, también vinieron nosotros, los cabritos, y el Señor les dijo: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, en la cárcel no me visitaste, y todo esto. Entonces ellos le van a decir: Señor, pero cuando te vimos, cuando nunca te vimos hambriento, Él le va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, no lo hiciste a mí. Entonces mire lo que les dice. Dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, es la importancia de que estemos llenos del Espíritu de Dios, para que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas, servirle, trabajar en su obra, ganar almas para Cristo, pero también tenemos que amar al prójimo, servir al prójimo, ayudar al prójimo en lo que podamos. ¿Por qué? Porque Dios va a ver las dos cosas. Dios no solo va a ver que le amamos a Él. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. Entonces, esta enseñanza que Dios nos ha dado es para que entendamos que solo existe una forma de cumplir estas dos cosas, y es que estemos llenos del Espíritu de Dios. Llenémonos del Espíritu de Dios, para cuando el Señor venga nos encuentre llenos de su Santo Espíritu, llenos de aceite, y que Él vea que hemos cumplido la obra que Él quiere que hagamos en esta tierra. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y la única forma de hacer esto, conforme a lo que Dios quiere que hagamos, es llenos de su Santo Espíritu. Así que usted me preguntará: bueno, ¿y cómo me lleno del Espíritu? No, o sea, usted va a llenar del Espíritu de Dios si usted dispone su vida en búsqueda a Dios. Usted empiece a orar a Dios, hable con Dios, hable como un amigo. Usted hable con Dios como un amigo, cuéntele sus cosas, dele gracias, sea agradecido, sea que esté enfermo o sea que esté sano, dele gracias a Dios, hable con Él. Y conforme usted se vaya acostumbrando a esta oración diaria, a esta plática con Dios diaria, a este agradecimiento, Dios va a empezar a responderle. Dios va a decir: bueno, esta persona está buscando de mí.
empiece a leer su palabra. Disponga el tiempo para leer la palabra de Dios. Empápese de Jesucristo. ¿Cómo? Lea los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Llénese de Jesucristo ahí. Y Dios va a empezar a orar en su vida. Dios va a empezar a ver que usted está cumpliendo el mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Congréguese, visite una congregación donde se predique el evangelio de Dios como es, el evangelio de salvación, el del arrepentimiento de pecado, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio con levadura, porque el evangelio de la prosperidad, el Dios de ellos es el dinero. Te lo maquillan, te meten el pan de Jesucristo, el pan del evangelio, pero va la levadura adentro y ese pan no lo puedes comer. Entonces, necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, por si el Señor viene, que viene pronto, nos lleve con Él. Si morimos, pues vamos a una vida eterna con Él porque vamos con el Espíritu de Dios dentro. Si trabajamos en la obra, en la casa del Señor, todos vamos a trabajar con ímpetu, con deseo. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Y el día que el Señor pase la balanza a todo mundo, que Dios vea que en sus libros está escrito que le amamos a Él por sobre todas las cosas y que servimos al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos bendiga, gracias por estar con nosotros en este tiempo de la Universidad de Cristo acá en estas enseñanzas, estos discipulados que estaremos teniendo muy seguido. Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde. Hasta pronto.